¿Qué sucede, señor Morticio? ¡Hay mucho humo! ¿A qué se refiere usted? ¡Hay mucho humo! ¿No se lo estará imaginando? ¡No! ¡Ahí está! No se preocupe, en realidad sí estaba bromeando con usted. ¡Ah! ¡Chistecito! El asunto, señor Morticio, es que el día de hoy vamos a hablar precisamente de estas personas que creen en algún momento que ven cosas. Uno de los padecimientos a los cuales se les ha dado nombre por esta circunstancia es el de la esquizofrenia. Es terrible. Es una cosa no solamente triste para la gente que le rodea, sino también sumamente eh, terrible para estas personas sentirlo. Pero el tema es, ¿qué pasa si ellos dicen ver algo que suponemos que no está ahí y al final descubrimos que sí está ahí? Señores, señores, una vez más, sean ustedes bienvenidos a las sombras. Varias veces le había explicado que no era conveniente que intentara realizar ningún tipo de terapia él con ella. Eran muy buenos conocidos. Amigos, podría decirse lo menos de la relación que tenían ambos. Y por lo mismo, intentar lo que ella le pedía no era apropiado. El manual ético en estos casos evita un sinnúmero de problemas eventuales. Evita que el profesional se inmiscuya en una situación donde no sea posible realizar una valoración objetiva. ¿Y a quién recurro entonces? Hay centros Hilda. Hay personal capacitado que podría ayudarte. Hay institutos que brindan orientación gratuita. No tengo confianza en esa gente y tú lo sabes. Y se supone que tú eres de los mejores en lo que haces. Sí, pero creo que nadie se había encargado de explicarle a Hilda que en eso las opiniones estaban divididas sobre lo que él hacía. Para empezar, ni siquiera podía considerarse como un psicoanalista, un psicólogo o nada de eso. Lo había estudiado, pero se había encaminado a un área en la cual actualmente había pocos practicantes. Era un hipnotista. Y había pocos porque en realidad los psicólogos y los psiquiatras veían con mucha suspicacia la práctica del hipnotismo. A su modo de ver, veían en cada hipnotista un artista de circo o al propio Mesmer, de quien se decía que había inventado el hipnotismo, dándole primero el nombre de magnetismo, y de quien se dice que embaucaba a la gente haciéndoles creer en el poder de su bastón mágico, con el cual dormía a las personas y las sometía a su voluntad. Pero en los estudios que había realizado, comprendió que no había nada de fraudulento, pero sí mucho de práctica mañosa. Sencillamente, era esa costumbre de la gente por apresurarse a considerar falsa cualquier cosa que contraviniera sus creencias. Basta con que cualquier resentido lea algo que afirma alguien en una publicación para que inmediatamente se dé a la tarea de buscar todas las refutaciones posibles. Y aunque socialmente era más difícil que uno se encontrara a estos ejemplares, era posible encontrarlos bajo la aparentemente cordial frase que de cordial no tenía nada.
Pues no quiero ofender, pero seguida de una generosa cantidad de adjetivos calificativos desaprobatorios o de argumentos pretendidamente demostrativos de errores. Ignoraban todo lo que implicaba el hipnotismo y lo reducían a esa caricatura que suelen presentar en los filmes. No sabían que si había una forma de poder sondear los pensamientos profundos de alguien, esa es justamente la hipnosis. Pero tenía que tomarse en serio. La regresión que podía provocarse con los métodos de la hipnosis podía ser peligrosa. Con todo y lo informal de su preparación, había estudiado manuales de ética y sondear en la mente de la hija de su amiga, de quien sabía que se había separado de su esposo en muy malos términos por sospechas de maltrato y abuso, le parecía demasiado riesgoso. No sabía qué podían encontrar en la mente de Leslie, que era el nombre de la niña. A menudo podían encontrarse ciertos tipos de situaciones en las mentes de las personas en las que no necesariamente los supuestos agresores eran para ellos los verdaderos culpables. No sabía si a Hilda podían afectarle los descubrimientos que hiciera, y más porque en realidad a él nunca le constó nada de lo que ella decía que su esposo le había hecho a Leslie. A menudo es más peligroso cuando las cosas no quedan suficientemente claras en torno a estos asuntos, porque no sabía qué forma habían tomado esos miedos en la mente de Leslie. No sirvió de mucho explicarle estas y otras cosas. Hilda insistió en que realizaran las sesiones. Y en realidad, debido a la relación que él mantenía con Hilda, no le interesaba negarse. Mientras corría las cortinas y cerraba la ventana, procuró observar en el cuarto algo que le ayudara a obtener alguna conclusión. Pistas, señas, objetos personales, cosas cargadas de algún simbolismo. Sin embargo, ello no era posible. Hilda le dijo que Leslie, su hija, había intentado lastimarse recientemente, de modo que había ocultado todo aquello con lo que pudiera hacerse daño y solo dejaba lo mínimamente indispensable en el cuarto. Comía con ella para evitar que en esa acción se lastimara con alguno de los cubiertos y había sacado de ahí los muebles potencialmente peligrosos. Al ver todo eso, le insistió en que era necesario que la chica obtuviera atención profesional. Y fue cuando estrechó una vez más su mano y le dijo: eso estoy haciendo. Tú eres un profesional y además confío en ti. Leslie permaneció de pie frente a él, con la iluminación suave y completamente aislados del ruido y las luces exteriores. Aunque en las primeras veces había notado que se plegaba dócilmente a su voluntad en los momentos en que hacía que levantara un brazo, moviera una pierna o la cabeza, en las sesiones siguientes le pareció que manifestaba algo de resistencia. Era natural. Eran los momentos en que le pedía que le platicara qué era lo que le pasaba. Sabía que a medida que se acercara a ese asunto, la chica comenzaría a resistirse. Leslie se había ido aislando de la gente de forma progresiva y constante, a tal grado
que no podía decirse que la chica tuviera una amiga, menos un amigo. Mientras que por instantes parecía perfectamente lúcida, en ocasiones sufría crisis de ruptura con la realidad, refiriéndose a ellos, quienes decía ella que estaban ahí. ocurría en momentos inesperados. No importaba que estuviera sola o acompañada, en un lugar público o en su casa. Cuando según ella los veía, comenzaba a manifestar actitudes de intento de escape, de incomodidad. Pero Hilda estaba muy preocupada con las últimas reacciones, en las cuales ella repetidamente deseaba hacerse daño, y en una ocasión ya lo había logrado. Por eso, él estaba ahí. Hilda no tenía los recursos para internarla en algún sanatorio y creía que a través de la hipnosis sería posible lograr algo. En algún momento le insistió sobre las fallas en ello, diciéndole que entre esto y haber llamado a un sacerdote era exactamente lo mismo, y respondió que decididamente prefería que él intentara algo en vez de un sacerdote, si ese era el caso. De un sacerdote desconfiaba por completo y de él no, y lo sabía perfectamente. Ello no le quitaba de encima la sensación de que no estaba haciendo lo más adecuado. Aquella vez decidió probar de forma más enérgica la voluntad que ejercía sobre la chica. Logró que ella obedeciera puntualmente cada orden que él le daba, con acciones físicas, simples y sencillas. Él supo que estaba sometida a su voluntad y que estaba preparada para permitirle sondear en sus recuerdos. Varias sesiones fueron necesarias para lograr avances significativos. En aquella sesión de una fría noche de octubre estaban avanzando más allá. Había logrado que se relajara lo suficiente como para que confiara en él y en que se encontraba en un entorno seguro. Pero le extrañó la forma en que al respirar, la muchacha exhalaba un vaho neblinoso, como si en ese momento la temperatura hubiera bajado. Incluso notó que comenzaba a tiritar de frío. Leslie, no dejes de ver el péndulo. Era un péndulo brillante que solía ocupar para estas sesiones, el cual comenzaba a oscilar incansablemente. Quiero que te sientas libre de presiones, de dificultades. No sientas temor ni miedo. Puedes pedirles que se vayan. ¿Quiénes se tienen que ir? Ellos. ¿Ellos te molestan? No, pero siempre están ahí. ¿Cuándo vienen ellos? Siempre están ahí. ¿Nunca has intentado pedirles que se vayan? No quieren irse. ¿Y les has preguntado para qué están ahí? Dicen que están en todas partes
Yo los veo. Que ellos simplemente tienen que estar ahí. ¿Dónde están ahora mismo? Uno de ellos te está tocando. Se estremeció. En ese instante sintió una mano en su hombro, como si claramente algo se hubiera posado en él. Trató de no perder la compostura, pero el hecho de sentir aquello le provocaba un escalofrío en toda la piel que se erizaba como si un frío súbito se hubiera colado en la habitación. ¿No los ves tú? La pregunta era crucial. Si ella percibía que no creía en lo que le decía, dejaría de tener confianza. Pero el asunto era que, en efecto, no podía ver nada. Solo había sentido aquel toque que lo había estremecido. Es muy difícil verlos, Leslie. No hay buena iluminación aquí. Ellos dicen que no es complicado verlos. Están en todas partes. Dicen que solo no queremos verlos. ¿Quiénes son? ¿Te lo han dicho? No. Solo dicen que no cualquiera puede verlos. Que yo los puedo ver porque en realidad a ellos no les importa lo que yo pueda decir. Ellos consideran que yo no soy peligrosa para ellos. ¿Quiénes son peligrosos? Aquellos que pueden decirle realmente a los demás que ellos existen. Bueno, tú puedes decirme a mí sobre ellos. Pero ellos saben que nadie me va a creer. ¿Por qué? Porque ellos saben que todos consideran que yo estoy loca. Eso es un error, Leslie. Yo no pienso que tú estés loca. Solo quiero saber cómo puedo ayudarte. El semblante de Leslie cambió radicalmente. Pareció súbitamente nerviosa, aterrada. ¿Pasa algo? Ellos dicen que no vas a salir de aquí. ¿Por qué dicen eso? Porque dicen que eres muy peligroso para ellos. Porque tú sí puedes hacer que ellos desaparezcan. ¿Y tú, Leslie, confías en que pueda hacer eso? Sí, pero no debes hacerlo. Ellos no quieren. Ellos van a hacerte algo. ¿Tú quieres que me hagan algo? No, pero no sé qué hacer. Dime quiénes son. Leslie lo miró fijamente, como si el proceso de hipnosis se estuviera invirtiendo y fuera ella quien tratara de sumergirlo en un sueño. Entre ambos, el péndulo se agitaba, primero con mucha tranquilidad y suavidad, pero después comenzó a realizar un movimiento frenético, veloz. Y entonces él también los vio. Sintió en el corazón una opresión que sentía que lo estrujaba, como si su tórax fuera comprimido por una prensa hidráulica, como si varias manos jalaran sus cabellos en la cabeza al mismo tiempo, como la angustia de algo que no podía ser evitado.
como si un terror que provenía de un lugar desconocido comenzara a apoderarse de su mente. Un grito agudo desgarró la tranquilidad de la casa. Hilda subió al cuarto y Leslie trataba, en vano, de comprimir el pecho de él con la maniobra Heimlich. Los labios amoratados y la mirada perdida en el vacío acaso eran lo menos horroroso del cuadro que apareció ante Hilda cuando destrabó la cerradura. No sabía si era la forma en que los huesos de él habían sido fracturados, como si alguien los hubiera azotado con una rueda de hierro, o era la mirada vacía, perdida y llorosa de su hija Leslie, quien buscaba en todas partes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren? ¡No quiero verlos! ¡No! Solo la fuerza redoblada por el temor de Hilda impidió que Leslie intentara sacarse los ojos. No pudo determinarse con certeza si realmente Leslie había tenido la fuerza como para fracturar así a un hombre de 30 años, atlético y sano, aunque todo apuntaba en ese sentido. El cuerpo del hipnotista yacía en el suelo, con un gesto empavorecedor impreso en el rostro, como si hubiera visto lo que anida en las visiones de la esquizofrenia o en las fauces del infierno. La mente humana sigue teniendo muchos misterios. Es posible que la mente humana pueda materializar ciertas manifestaciones que hoy se atribuyen a lo paranormal. Es posible que bajo especiales condiciones alguien pueda obtener una fuerza física difícil de imaginar. Es posible que tampoco sepamos mucho del mundo paranormal, ni de las cosas que pueden suceder cuando alguien entra en contacto con él. Y es posible que tampoco sepamos nada en absoluto sobre estas circunstancias. Pero no nos corresponde a nosotros tomar una determinación en torno a esto, ni zanjar una discusión. Les corresponde a ustedes en casa, donde yo estoy seguro que sin duda alguna llegarán a una muy inteligente conclusión. Claro. A nosotros solamente nos corresponde seguirles recomendando nuestras redes sociales. En este caso, por supuesto, la red de Facebook, en donde van a encontrar Leyendas del Cuervo Oficial, la página de las Leyendas del Cuervo, en donde ustedes van a encontrar los videos nuevos, videos pasados, tal vez historias que ustedes no sabían que ya hemos visto en el canal, y el grupo de Bienvenidos a las Sombras, donde podrán interactuar con otros usuarios y también saber de las cosas que se vienen en el universo de las Leyendas del Cuervo e interactuar con nosotros sobre lo que les gustaría seguir viendo en este canal. Del mismo modo, también en Leyendas del Cuervo Oficial tenemos los vínculos a los videos del señor Morticio en TikTok. En estos videos el señor Morticio nos presenta datos curiosos y perturbadores sobre una serie de distintos tópicos alrededor de la muerte, la magia, entre otros. Por cierto, también sobre cuestiones en las cuales él personalmente tiene algunas situaciones, por ejemplo su odio al humo. En el último, el señor Morticio nos habla acerca de los pretextos que ocupaban los fumadores y de las peculiaridades que tienen algunos de los más famosos de la historia. Estamos seguros
que fumar mata, pero evidentemente hay estos datos curiosos para seguir sorprendiéndonos de los seres humanos. Asimismo, el tema de la psicología es un tema sumamente apasionante y es por ello que nosotros escribimos al respecto de ello. El servidor Paul Raven ha editado un texto en esta antología que es Monstruos, de parte de la editorial Esqueleto Negro, en donde se incluye un cuento en esta antología junto con otros 9 autores latinoamericanos. Si ustedes desean adquirirlo, no tienen más que pulsar uno de los vínculos que nosotros tenemos aquí en la descripción. ¡Claro! Y sin más por el momento, señores, nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que agradecemos su preferencia y por supuesto esperamos tener una vez más la oportunidad de darles la bienvenida a las sombras.